Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy traigo a esta entrevista a Ramiro de Crescenta. Encantado de estar aquí otra vez. Como todos sabéis, se dedica a Private Equity. El último vídeo que grabé con él ha generado muchas críticas. Yo voy a ser el abogado del diablo, voy a lanzarle a Ramiro todas las críticas más duras que me han dejado en los comentarios y él tendrá que responderlas pues con toda la honestidad posible. ¿Hasta qué punto Crescenta democratiza realmente el acceso al private equity? Las comisiones, que dicen son altísimas, se comentó a la rentabilidad, hablamos de ese modelo 2,20, 2% de gestión, 20% de beneficios. Al final, ¿cuánto me cuesta realmente en términos porcentuales al año sobre mi inversión? Pues te puedes dejar por el camino y va a sonar muy loco hasta un 5% de rentabilidad anual. Pero no es tan loco cuando miras lo que luego te queda después. ¿Hasta qué punto podemos seguir contando con que el private equity se va a beneficiar en un entorno donde la deuda ya no va a ser tan barata, donde los múltiplos Muy son bien. más altos? Imagínate que invierto en Crescenta y dentro de 3 años necesito mi dinero. Porque tengo un divorcio, porque me despiden, porque tengo una enfermedad. ¿Qué pasa exactamente? ¿Cuál es el escenario real y no el de marketing? ¿Existe un mercado secundario real? Porque yo empecé a invertir en esto cuando yo era trader. Yo era trader en Wall Street, interesante, 8 pantallas, gestionar un libro de 10.000 millones, no sé, no sé cuántos. Voy a empezar a invertir en private equity y de repente los resultados fueron súper satisfactorios. Y dije, joder, esto es la pera, esto es la pera, ¿no? Private equity me tengo que fiar de valoraciones que a lo mejor las ha realizado el propio gestor y no, o un auditor que no es independiente. Y la Sí. pregunta es, ¿dónde está la objetividad en la valoración? ¿Cómo se puede refrendar este mito? ¿Hay algún entorno o escenario macroeconómico donde te atreverías a decirle al inversor, ahora mismo no entres en private equity, espérate, va a haber mejores oportunidades? O sea, Así que hoy vamos a volver, pero de otra manera. Yo voy a ser el abogado del diablo, voy a lanzarle a Ramiro todas las críticas más duras que me han dejado en los comentarios y él tendrá que responderlas pues con toda la honestidad posible. Si tiene razón la crítica, espero que lo diga. Si por el contrario puede demostrar que esa crítica es por falta de conocimiento, pues evidentemente estará genial la respuesta que nos dé para aclarar nuestras dudas. Lo tengo aquí, Ramiro, bienvenido. Primero, gracias por tu tiempo nada, un y placer. Gracias a ti, Pablo. vale, Encantado de estar fenomenal. aquí otra vez. Pues fenomenal. El mito número uno es que el private equity no es para minoristas y que democratizar es bajar el nivel. Aquí lo que me dicen algunos es que el private equity para el pequeño inversor lo que realmente implica es darle acceso a los fondos de segunda fila porque los buenos realmente siguen reservados para los inversores institucionales. Aquí, evidentemente, la pregunta es ¿hasta qué punto Crescenta democratiza realmente el acceso al private equity? Y la réplica inmediata es que algunos de los lectores de mis redes sociales te dicen nos quedamos con las sobras, los fondos grandes realmente se quedan con lo bueno y lo que no quieren nos lo ceden a nosotros. ¿Es verdad o es un prejuicio sin fundamentos? Bueno, yo creo que, o sea, para mí he descubierto que el inversor minorista, por la general, tiende a menospreciarse y a pensar que el hecho de que tenga acceso a algo va a ser de peor calidad. Y a lo mejor ha habido en la historia casos en los que se le da acceso al inversor particular a productos malos, pero también se le ha dado al institucional. No nos podemos quedar solamente con que lo malo siempre ha ocurrido en un segmento que es el inversor minorista, ¿vale? Em, y luego decías, no, ha habido mucha crítica y tal. La buena noticia, Pablo, para ti y para mí es que ha habido mucha crítica, pero también ha habido mucha gente que estaba muy agradecida, ¿no? Por el vídeo que grabamos, porque Por han supuesto. aprendido mucho y han descubierto un universo nuevo o incluso se han convertido en inversores nuestros. Entonces, bueno, tenemos que aprender a vivir con diferencia de opiniones, ¿no? De acuerdo contigo. Bueno, pues como nuestra vocación es dar educación, ¿no? E intentar dar Exacto. transparencia, a mí me parece, por responder a tu pregunta, ¿no? Me dices, Sí. oye, el minorista dice, estoy haciendo el private equity, ¿por qué se está hablando tanto de private equity? Y si se está hablando, me huele mal, ¿vale?
La realidad es que se está hablando de private equity porque hace 2 años, o hace 3 años, entró en vigor una ley que se llama Ley Crea y Crece, que era una ley que flexibilizó el criterio para que un inversor pudiera acceder al private equity, ¿vale? Tradicionalmente estaba reservado para inversores profesionales y para gente con patrimonios financieros de más de 500.000 euros, ¿vale? ¿Por qué estaba limitado para ese tipo de cliente? Pues porque era una estrategia de inversión que no tenía suficiente historia como para que los reguladores confiaran que era un activo, que debía ser accesible para un universo más amplio de inversores. Básicamente, por proteger al minorista, hasta que no tenía suficiente historia, con buenos resultados, pues consideraban que no era el momento para ofrecerlo. En 2021 se decide que es el momento de ofrecerlo porque ya habían transcurrido en España 40 años, globalmente 50 años y sí, pues bueno, se había demostrado que el private equity bien hecho era un activo muy interesante, muy complementario, muy rentable y con unos atributos interesantes para la cartera de cualquier inversor particular, em, cualificado. Entonces, con esa situación se aprobó una ley y esa ley lo que dice ya era, oye, ya no tienes por qué tener un patrimonio de 500.000, puedes invertir desde 10.000 euros con un patrimonio inferior, de algún modo se flexibilizan los criterios. Ok, ¿qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que cuando esa ley entra en vigor, mi socio y yo, Eduardo y yo, estábamos en contacto y vimos que, joder, pues que esa ley presentaba una oportunidad muy grande para el sector, en el que era una oportunidad bilateral. Los gestores de private equity iban a tener nuevas fuentes de financiación y el inversor particular por fin iba a poder invertir igual que lo hacía en las altas fortunas, básicamente. Entonces, ¿qué es lo primero que vimos era que los bancos que estaban distribuyendo, sobre todo las bancas privadas, private equity a sus clientes, que eran principalmente patrimonios altos, no tenían ni la vocación ni la capacidad operativa para abastecer a la nueva demanda. Que la nueva demanda, nosotros hicimos un estudio con EY y es en España 1,5 millones, 2 millones de personas que cualificaban, pero que nadie les iba a ofrecer acceso, ¿vale? Entonces, con esa oportunidad entre manos y siendo profesionales del sector, decidimos montar Crescenta. Y Crescenta era, como los bancos no van a abastecer a esta demanda, porque no creen ni que haya una oportunidad tan grande, ven muy difícil educar a la gente, ven muy difícil ganar dinero con esto, no sé cuántos, montemos nosotros lo que es un first mover, ¿no? La primera entidad financiera en España que facilita el acceso al private equity global a estos nuevos inversores que de ahora en adelante cualifican, ¿vale? Entonces, con eso empieza una aventura de creación de la compañía desde un punto de vista de establecer la entidad, establecer la tecnología para poder ofrecer esto a miles de personas de manera escalable y también montar un equipo de selección de producto muy robusto, ¿no? Pero en cuanto a la parte de selección de producto, pues lo que ahí recaía era en una responsabilidad por parte de quien está haciendo esto, que en este caso es Crescenta, de si voy a traer private equity, pues puedo traer private equity bueno, medio o muy bueno. O sea, ahí ya es más con quién inviertes, más que el hecho de que todo el private equity sea malo, sino es en ese momento lo que nosotros decidimos es si vamos a ofrecer private equity al minorista, qué menos que traerle el mejor private equity a nivel global, ¿vale? Pero eso es Vale. Crescenta. No significa que cualquier private equity que te llega sea el mejor a nivel global. Eso era como nosotros quisimos nacer, porque era la forma de generar credibilidad, de dormir tranquilos y de también, de algún modo, no solamente nosotros nacimos con la vocación, no solo de llegar al nuevo inversor minorista, sino si además por el camino podíamos captar a inversores existentes de otros proveedores, familias institucionales como aseguradoras o colectivos y tal y cual, pues mejor que mejor, porque entonces íbamos a ser capaces de crecer mucho más rápido y de una manera mucho más robusta, ¿vale? Entonces, hay private equity de buena calidad que se le está ofreciendo al minorista. Y ahora, si quieres, profundizamos en esto, ¿vale? Sí, bueno, alguna de las preguntas que me estaban haciendo a mí es qué gestoras concretas tenéis en la plataforma, si son las mismas a las que accede un family office o un fondo de pensiones, dónde Vale, está el límite real, si hay algún vale. tipo de fondo de private equity al que el minorista por estructura regulatoria o por ticket mínimo real no va a poder acceder nunca, si democratizar significa igualdad de acceso o igualdad de oportunidad, porque no es lo mismo. O sea que fíjate que buena parte de lo que ya has ido respondiendo hace alusión a estas preguntas que yo tenía en la Vale. recámara, pero si lo puedes matizar un poco más estaría genial. Vale. Bueno, pues
Un buen fondo de private equity o una buena gestora de private equity es una entidad que tiene un equipo que va lanzando fondos y estos fondos gestionados por su equipo lo que hace es levanta un capital, adquiere unas compañías, luego las vende. Cuando ha completado esa cartera, vuelve al mercado, levanta otro fondo y va haciendo tal, ¿vale? Los buenos fondos de private equity son fondos en los que hay mucho interés en invertir, porque son fondos que han dado rentabilidades netas medias del 24%, ¿vale? El cuartil superior de gestores de private equity que tienen track record, ¿vale? Que tienen 20 a 30 años de historia al menos, son gestores que han conseguido una rentabilidad anualizada para sus inversores del 24% de media, ¿vale? Entonces, como puedes entender, este tipo de gestores pues todo el mundo quiere invertir en ellos, ¿vale? Entonces, y el dinero que ellos cogen en el mercado es limitado, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, soy una gestora que me dedico, por ejemplo, al large cap, ¿vale? Que es adquirir compañías de más de 500 millones de valoración y tengo en mi equipo, un equipo de un par de decenas de personas con las que puedo solamente adquirir, pues yo qué sé, 10 compañías simultáneamente, pues el máximo del fondo que puedo hacer, si son 10 compañías de 500, es un fondo de 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares, ¿vale? Entonces, cuando el buen gestor sale al mercado y dice voy a levantar un fondo de 6.000 millones de dólares, pues automáticamente los primeros que tienen derecho para acceder a ese fondo son sus inversores existentes, ¿vale? Que son los inversores que ya han confiado en ellos en el pasado, que han invertido en ellos y que tienen un derecho preferente de inversión porque ya tienen esa relación y porque ya son los clientes suyos, ¿no? Entonces, por regla general, estos gestores pues siguen invirtiendo la cantidad que habían invertido en el pasado o quieren invertir más. Porque si las rentabilidades siguen siendo del 24%, no tienen ningún motivo para no continuar invirtiendo con ellos, ¿vale? Entonces, por regla general, un buen gestor, cuando sale al mercado, el 90 al 95% del fondo lo llena con los inversores existentes. Y el otro 5 a 10% son nuevos inversores. Y ahí entras en un proceso muy competido, en el que nosotros joder, dedicamos meses de trabajo no solamente para identificar cuáles son los buenos, sino también para saber cuándo van a salir al mercado y para cuando salen al mercado levantar la mano y decir, oye, acuérdate que llevamos meses conociéndonos, que llevamos meses transmitiéndonos nuestro interés en entrar e invertir en vosotros, somos 60, somos no sé qué, hemos hecho esto, con gente en común, etcétera, tal, ¿no? O sea, es muy relacional. Y lo que intentas es conseguir a ese acceso a ese producto que si tú no entras, te lo van a quitar otros, ¿vale? Te lo van a quitar el resto de los inversores que están a la cola, igual que tú, para conseguir acceso a ese 5 a 10%, que en un fondo de 5.000 millones, pues son entre 500 y 1.000 millones de disponibilidad, que es muy poco para el apetito inversor que hay en el ámbito institucional, ¿vale? Entonces, en Crescenta, todos los fondos a los que accedemos son fondos que tienen mucha historia y que a lo largo de su historia han tenido rentabilidades netas medias muy altas. Por lo tanto, los procesos para acceder son siempre estos. Son identificarlos, pelearnos. En la mayoría de los casos conseguimos acceder porque trabajamos mucho la relación, porque Crescenta es una marca que ya a nivel global es bastante reputada porque hemos hecho las cosas muy bien los últimos 2 años y en otras ocasiones a lo mejor nos hemos quedado fuera y para nosotros es un grandísimo fracaso o no hemos conseguido el ticket que queríamos conseguir, ¿vale? Entonces, para eso, ¿qué es importante como inversor particular? Pues primero, mirar que los vehículos en los que nosotros invertimos, ¿vale? Los fondos en los que invertimos tienen historia y ver que esa rentabilidad que esperamos objetivo en el fondo se basa en una simulación histórica. Y cuando ves que es el fondo número 5, 6 o 12 y que a lo largo de su historia tiene una rentabilidad del 20, no sé qué, no sé en cuántos por ciento, pues sería absurdo pensar que ese producto no es bueno y ese producto es un producto que son sobras o es un producto que no es de calidad, porque no es así, es todo lo contrario. Vale, vamos a dar un paso a otra de las grandes críticas, el mito 2, las comisiones, que dicen son altísimas, se comentó a la rentabilidad, hablamos de ese modelo 2-20, 2% de gestión, 20% de beneficios, es el mismo set de comisiones que yo tenía en mi hedge fund, exactamente así, es un Ujú. estándar, o al menos en nuestro caso, el Sí, es estándar un histórico estándar. de mercado, pero la audiencia tiene la sensación de que, claro, lo comparan con las comisiones de un ETF, ¿no? Sí. Y lo que vienen a decir es, si el ETF de SP500 me cobra un 0,07% al año, vuestra estructura de comisiones sumando la capa del fondo subyacente más la capa de Crescenta, al final, ¿cuánto me cuesta realmente en términos porcentuales al año sobre mi inversión?
y lo que de alguna manera muchos preguntan es, dame un número, es decir, que, ¿cuánto realmente me dejo por el camino? Pues te puedes dejar por el camino y va a sonar muy loco hasta un 5% de rentabilidad anual. Em, pero no es tan loco cuando miras lo que luego te queda después. Es decir, por desgranar un poco, ¿no? Un fondo de private equity en el que nosotros invertimos suele trabajar con una estructura de comisiones del 2,20, como has dicho, porque es el estándar del mercado, que significa que el fondo de private equity cobra el PIS a sus inversores, que en este caso es Crescenta, nos cobra un 2% de comisión de gestión anual y un 20% de comisión de éxito, ¿vale? Que esa comisión de éxito solo la cobra si ha superado una rentabilidad anual del 8 o del 10%, depende del gestor que sea, ¿vale? Entonces, el 2% que te está cobrando es para llevar la operativa del fondo, que es la adquisición, la gestión de la compañía, el mantenimiento de ese equipo, etcétera, tal, ¿vale? Y al final son fondos activos. O sea, un fondo de private equity, que si lo comparamos con la renta variable, ¿no? Con el mundo de la bolsa, pues al final es una gestión activa de unas participadas. Entonces, esa gestión activa conlleva unos recursos, que no es hago una inversión pasiva indexada no sé qué, sino es tengo una estructura que tengo que mantener para generar valor en las compañías que yo he comprado, ¿vale? Y luego tienes la comisión esta que suena un poco loca, que es la comisión de éxito del 20%, pero es un 20% que gana el gestor y es la forma de incentivar al gestor para alinear los intereses para que solo él gana dinero si a ti te da una rentabilidad superior al 8%. Y sobre todo lo que gane por encima va a ganar él mucho dinero, pero también lo vas a ganar tú con él, ¿vale? Entonces, eso por un lado. ¿Qué hace Crescenta? Pues en Crescenta seleccionamos los gestores mejores que hay en el mercado y todos cobran este tipo de comisiones. Y dice el inversor, bueno, pero es que si tienes esas comisiones más lo que cobra Crescenta, a mí no me va a llegar nada. Vale, no es verdad, porque nosotros cogemos gestores que dan rentabilidades, como he dicho, de 20, 25, 30% anuales. Y nosotros, por ser transparentes, estamos diciendo cuál es la rentabilidad neta que tú vas a recibir. O sea, neta significa que después de las comisiones que vamos a pagar a los gestores y las comisiones que cobra Crescenta es lo que tú vas a recibir. Y esa rentabilidad neta no se basa en una hipótesis, se basa en una historia. Y es, he cogido 30 años de historia, he analizado en situaciones de estrés toda esta historia, diferentes ciclos de mercado, diferentes, la combinación de todos los fondos con diferentes combinaciones de rentabilidades, tal, 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 y en un escenario conservador, esta es la rentabilidad neta media que tú vas a recibir. Entonces, yo no entiendo por qué a la gente le molesta decir, no, es que, joder, estos van a comerse mucha rentabilidad. Sí, pero si te estoy diciendo que vas a obtener un 15, un 18, un 15, un 18. ¿Cuál es el problema? Entonces, no puede ser, no, no invierto en esto porque ellos se van a llevar no sé cuánto de mi dinero, ¿no? Pero si es que somos los que estamos haciendo que puedas tú conseguir esta rentabilidad, este dinero, si no, no hay otra forma, ¿no? Entonces, entendería que si Crescenta te cobra unas comisiones o el gestor te cobra unas comisiones, pero no te paga una prima, no te paga una prima contra otros activos, o sea, no recibes una rentabilidad mejor que en otros activos, pues entendería y dijeras, bueno, esto no es para mí. Pero no es el caso, ¿no? La gestión se paga porque en el caso del private equity, la desviación que hay entre un buen gestor y una buena selección e invertir en la media de mercado es abismal. O sea, el cuartil superior del private equity da rentabilidades del 24%. La media del mercado da rentabilidades del 12%. Entonces, ese doble de rentabilidad se basa en una buena selección y aunque en vez del 24 luego recibas el 18, ¿qué más te da? Si el 18 sigue batiendo el 12 y el 12 también te cobraría comisiones si se quedaría en 9. O sea, los profesionales del sector suelen mirar esto mirando las rentabilidades netas y si te crees las hipótesis de rentabilidad porque se basa en simulaciones históricas o aunque se basa en expectativas, se basa en unas expectativas que tú te crees, pues dices, oye, pues a mí me salen los números porque me da igual, entiendo que cobre este profesional porque gracias a su gestión yo estoy recibiendo una rentabilidad súper atractiva para mí, ¿vale? Y luego esto además se ata mucho con el inversor que dice, bueno, ¿y por qué voy a invertir con Crescenta? Lo hago yo. ¿O por qué voy a invertir? Y eso, claro, eso es o sea, nadie puede invertir directamente en ninguno de los fondos en los que nosotros estamos consiguiendo acceder. O sea, por hacer énfasis en que no solamente es identificarlos, sino que es que además es negociar con ellos y conseguir acceso. Y no hemos conseguido acceso a nada que tenga un mínimo por debajo de 10 millones de euros. Entonces, si dices, si tú tienes 10 millones de euros para invertir en un buen gestor, lo conoces, te deja entrar y no sé qué, no sé cuántos, adelante.
Pero es que lo que nosotros estamos haciendo son carteras en las que identificamos 5 o 6 de esos, que son 50 o 60 millones de euros, y hacemos que esa cartera sea accesible para ti desde miles de euros, desde un par de miles de euros al año. Entonces, Totalmente. y además te estamos Esa es la diciendo, esa es la democratización en sí, ¿no? claro, Que pones al pero servicio de alguien que tiene muy poco capital un trabajo que en otras circunstancias le un exigiría a trabajo alguien que tiene brutal, un un millón. trabajo brutal. Y luego además que tengo que velar porque esta empresa gane dinero para poder mantener 10 años de actividad, para que puedas permanecer como inversor sin asumir ningún riesgo de gestora, ¿no? Entonces, esto está como totalmente justificado, ¿no? De algún modo. Y la única forma de, o sea, el motivo por el que yo intento como exponerlo es, mira las rentabilidades históricas, mira cómo se han calculado, mira las medias que te van a llegar a ti. Esto está regulado. Solo nos dejan decir eso porque hemos demostrado al regulador y le hemos dado total transparencia de que esto es así. Y ahora eso valóralo porque hay otras alternativas en el mercado que se llaman private equity que no está haciendo ese trabajo. No está ni invirtiendo en estructuras con historia, ni te está reportando el neto, ni te está, porque no pueden. Entonces, es un momento que es un poco complicado a lo mejor para el particular, porque en medio de un momento en el que está aprendiendo sobre private equity le metemos una nueva variable de complejidad que es ya no todo, no todo vale, ¿no? Tengo que yo hacer deberes en casa. Pero es lo mismo que ha pasado siempre con todo en general, ¿no? Con la bolsa también, en renta variable, cuando invertías en un fondo value, ¿no? Los típicos fondo value, pues había buenos y malos, porque la gestión era muy importante. Y con los buenos te da igual pagar la gestión, porque el dinero que te llega al bolsillo era súper atractivo. Y ahora que mencionas lo de la bolsa, porque una de las preguntas que nos han hecho es, ¿sigue siendo atractivo frente a la bolsa? Evidentemente, yo siempre digo, a ver, esto es Ujú. un tema de diversificar tus inversiones, no es que sea uno u Sí. otro, pero prefiero que me contestes a esa y también algunos me han preguntado, ¿es que no existe un ETF de private equity barato y eficiente? Si me puedes contestar a si merece la pena frente a la bolsa y por otro lado el tema del ETF. O sea, yo creo que yo nunca debería decir que el private equity sea sustitutivo de la bolsa, porque no sería honesto con. Yo invierto en bolsa e invierto en private equity, creo que son dos activos totalmente complementarios. El private equity lo que tienes que destinar es el capital con el que no vayas a necesitar a corto o medio plazo, con el que quieras maximizar la rentabilidad. Y por otro lado, pues oye, pues no solo te da rentabilidad, si tu percepción de volatilidad es más baja, tal y cual. En bolsa, lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años en el que se ha establecido mucho la inversión indexada y la inversión pasiva, que además es muy barata porque es muy fácil de hacer, Claro. es lo que se ha establecido es que es muy difícil encontrar un gestor que consistentemente haya batido el índice. Entonces, como ese es el caso, pues lo que haces es invierto en un índice, el índice es barato y bueno, pues me conformo con una rentabilidad de mercado que puede estar entre el 8 y el 10% anualizado, que es lo que me van a ofrecer con una inversión pasiva, ¿vale? En el private equity no es así. En el private equity la media del mercado, como he dicho antes, es una rentabilidad del 12, del 13%, ¿vale? Que sigue siendo un poco por encima de la bolsa, pero cuando empiezas a mirar la desviación contra la media es brutal. O sea, los cuartiles y los deciles superiores son los que dan rentabilidades del 24, o sea, bueno, de media el 24, pero puede estar entre el 20 y el 30%, ¿vale? Entonces, obviamente lo interesante para el inversor es acceder a ese cuartil o a ese decil superior, a esa élite de gestores, ¿no? Entonces, por este motivo, una inversión indexada en el private equity no tendría sentido, porque estarías invirtiendo en menos calidad. Cuando si puedes invertir en una selección de productos de calidad, pues obviamente tiene mucho más sentido. A pesar del coste, porque insisto, la rentabilidad neta es lo que tienes que mirar. Vale, y el tema del ETF, ¿algún El comentario? ETF, o sea, hay pensamiento por ahí en el que se dice que es verdad que hay gestoras de private equity que no son las más rentables del mundo, pero que son las típicas grandes que muchas de ellas, por ejemplo, cotizan en bolsa, ¿no? Los Blackstone, los BlackRock, los EQT, los KKRs. Hay gestoras de estas que tienen estructuras muy grandes, con muchísimas líneas de negocio, hacen private equity, adquisiciones de growth, de crédito, de secundarios, hacen de todo y muchas de estas grandes estructuras han buscado liquidez, los socios fundadores y tal, vendiendo en bolsa participaciones. Entonces hay gente que dice, oye, si invierto en todos estos stocks, estoy creando un índice de exposición potencial al mercado del private equity.
Bueno, pues un poco lo mismo que te decía antes, ¿no? Estos gestores son los que dan las rentabilidades netas medias en agregado de todas sus líneas de negocio de 12, 13, y si lo que buscas es un alfa de verdad, tendrías que ir a las gestoras un poco más especialistas bueno, pues que no puedes acceder de una forma que no sea invirtiendo en sus fondos, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestros fondos solemos combinar grandes marcas porque mitigas bastante riesgo, porque son gestoras que levantan mucho dinero, que hacen carteras a lo mejor donde a lo mejor ganan menos rentabilidad, pero reducen mucho los riesgos desde el punto de vista de posibilidad de pérdida, tal y cual, y luego buscamos el alfa, ¿vale? Que es, pues a lo mejor de una cartera de 5 hacemos 2 grandes y 3 no tan grandes, donde buscamos, pues eso, em, especialistas sectoriales, especialistas geográficos, especialistas en diferentes estrategias con los que buscamos pues ese incremento de rentabilidad fuerte que haga que sea atractivo para el inversor final. Vale, voy a ir con el mito 3. Mito 3 habla de que private equity funciona en el pasado, y que a cambio ahora puede estar en una burbuja. Hemos leído muchos Ok. titulares sobre este tema, la restricción de liquidez, por ejemplo, del acceso a productos como el de BlackRock, sin ir más lejos, que has mencionado, ¿no? Por el intento de sacar el dinero rápidamente. Ya sabemos que son productos ilíquidos, también hablaremos de eso más adelante. Pero Vale. la punta o la crítica que yo percibo más clara es que si durante una década hemos tenido tipos de interés muy bajos, eso ha sido como un viento de cola para el private equity que casi ha durado 15 años y que Ujú. ahora con las presiones de inflación, con los tipos más altos, con unas valoraciones de entrada en los fondos que parecen más exigentes y con operaciones, algunas de ellas lógicamente que no han salido bien, que hasta qué punto podemos seguir contando con que el private equity se va a beneficiar en un entorno donde la deuda ya no va a ser tan barata, donde los múltiplos Muy son bien. más altos. Bueno, pues ya Vale, sabes, el vale. cambio de estructura. Sí, muy bien. Bueno, pues por poner un poco en contexto cómo ganan dinero en los private equities, se llaman las palancas de creación de valor, ¿vale? Entonces, los private equities ganan dinero o dan rentabilidad a sus inversores a través de diferentes palancas. Uno es utilizando la deuda, ¿vale? El apalancamiento, que ahora si quieres lo profundizamos un poco más. El otro es haciendo arbitraje de múltiplo, que significa, oye, yo adquiero una compañía a 5 veces, imagínate, EBITDA y luego la vendo a 10 veces EBITDA, entonces gano solamente con el arbitraje, ¿no? Por haber ganado por el ratio de adquisición contra el ratio de venta. Y luego hay otra palanca que es la que cada vez va a tener, que tiene más importancia en un entorno de tipos de interés subiendo, que es la de la creación de valor a través de las mejores operativas, los incrementos en las métricas de cuenta de resultados, a generar más revenues, mejores márgenes, reducir la deuda y demás, ¿vale? Entonces, lo primero, se habla mucho del apalancamiento, el entorno de tipos y tal y cual. O sea, los tipos estaban a cero, en el 23 subieron al 4, por ejemplo, Euribor a 12 y ahora está el 2. O sea, que tampoco estamos en un entorno de tipos que digo que la gente habla del entorno de tipos que yo, no sé, cuando yo Sí, hablaba con mis padres, a mí dicen, como en los años 70, claro, ¿no? vale, o sea, que del 0 al 2 el coste de la deuda, pues sí, se ha incrementado, pero visto en décadas de historia que tiene el private equity es irrelevante porque el private equity ha dado muy buenas rentabilidades en entornos del tipos superiores al 10, ¿vale? Entonces, eso para empezar. Pero bueno, el apalancamiento normalmente se ha utilizado mucho las casas grandes, ¿vale? Has hablado de Blackstone, los BlackRock y tal, en el que te he dicho que las casas grandes suelen comprar muchas compañías y a lo mejor al comprar tantas compañías pues se meten menos en la gestión de la compañía, ¿vale? Es más una inversión un poco más financiera. Pues es verdad que los gestores que han vivido únicamente de la gestión de la rentabilidad a través de la gestión financiera, si los tipos de interés siguen subiendo, pueden eventualmente tener peores resultados. Entonces, ¿qué es importante? Pues lo importante es invertir en gestores que ganan dinero a través de otro tipo de aportación de valor, que es la que siempre hemos defendido en Crescenta, y es compro una compañía, compro el control de la compañía y establezco un plan estratégico de desarrollo de la compañía. Un buy and build, que es hacer nuevas adquisiciones, buscar eficiencia operativa pues a través de reducción de líneas de negocio, no sé qué, aumentar los ingresos porque la internacionalizo, o sea, hacer cosas donde estés aportando un valor que realmente sea un valor transformacional, donde lo que buscas es una rentabilidad a través de una gestión operativa
basada en la capacidad del equipo gestor de cambiar ese negocio, ¿no? Entonces, nosotros ¿qué buscamos? Buscamos fondos que tengan unos equipos gestores, pues de exconsultores, exfinancieros, lo que se llama un industry experts, ¿no? Expertos de la industria, que cuando compran una compañía tienen una hipótesis de transformación fuerte y que la ejecutan, ¿vale? Entonces, o por ejemplo, nos gusta mucho gestores que hagan public to private, ¿no? Que cojan una compañía que cotiza en bolsa, que ven que está mal gestionada, la sacan de bolsa, la hacen privada, la transforman y luego a lo mejor la vuelven a sacar a la bolsa cuando tiene mucho más valor. Entonces, en términos generales, por poner contexto, ¿la deuda impacta el private equity? Por supuesto que sí. Tampoco estamos en un entorno de tipos que haya cambiado aquí a lo bestia, que se habla mucho de esto, pero y porque mola mucho hacer ruido, pero que tampoco es una locura, ¿vale? 2% de Euribor 12 meses. Y por último, hay gestores de private equity que normalmente son los que realmente han generado alfa bueno, que son esos gestores transformacionales. Por eso en private equity no todo vale. La selección es muy importante. Sí, me recuerda mucho a cuando escuchas a Warren Buffett, yo que lo he escuchado durante Sí, sí. décadas, cuando te dice, ¿no? Lo que está comprando es el equipo gestor, ¿no? La capacidad, digamos, de crear valor una y otra vez. De hecho, Exactamente eso. lo hizo en Apple, ¿no? Era la mejor demostración de no basta con llegar, es que tienen que estar todo el tiempo transformándose y sacando lo mejor de la compañía, y eso les produce pues ese alfa del cual se Es exactamente benefician. eso. Y eso está intrínsecamente relacionado con los otros dos mitos que hemos hablado, ¿no? Todo reside en la selección, la identificación de los buenos gestores, identificar los que, y no basado en, no, estos lo van a hacer muy bien. No, estos lo han hecho muy bien, sí, están vinculados a la gestora, teniendo unas comisiones de éxito y no sé qué, no sé cuántos tal. Estos tíos han transformado sus negocios o han utilizado el apalancamiento para generar la rentabilidad. O sea, este tipo, por eso el proceso de selección y de gestión de las carteras es tan importante. Vale. Y una de las preguntas también que me pasaron fue, ¿habéis notado algún tipo de sequía en términos de retorno en 2023 y 2024? ¿O más o menos se ha mantenido el histórico de retorno que veníais observando anteriormente? Sí, o sea, nosotros en 2021, que fue cuando empezamos a montar Crescenta, ahora ya no se habla del ruido de 2021, pero ahora estamos en un entorno relativamente parecido al de 2021 porque se hablaba mucho de la crisis software, las correcciones de valoración y no sé qué, no sé cuántos. De hecho, el otro día hacer una reunión y decía, joder, esta conversación las tenía ya hace 3 años, ¿no? Bueno, nosotros cuando surgió la otra crisis de corrección de valoraciones de compañías de software y demás, fue justo cuando empezábamos a montar nuestros primeros productos. Entonces ahí vimos una oportunidad muy buena porque era montar fondos con un sesgo de adquisición y de inversión en compañías tecnológicas. Y entonces montamos nuestro primer fondo de Private Equity Growth que se dedicaba a esto, ¿no? A identificar managers que estaban listos con pasta para poder adquirir a descuentos compañías. Y también identificamos que, por ejemplo, en la IA iba a haber una oportunidad muy grande de adquirir compañías que iban a ser líderes en un futuro medio inminente, ¿no? Medio inmediato. Los Anthropics, los OpenAI y los no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que nuestros fondos del 2024 pues están en valores liquidativos positivos contra todo pronóstico, o sea, están ganando dinero, ¿no? Y están ganando dinero precisamente porque vimos una oportunidad muy buena de mercado en la que los buenos gestores pues aprovechan para comprar. Como siempre, ¿no? Cuando hay una corrección hay que comprar, no es cuando hay que vender y viceversa, ¿no? Entonces, no hemos visto un problema en la evolución de nuestras carteras los últimos 2 años, sino todo lo contrario, ¿no? Y ahora que parece que vuelve otra vez mucho ruido, ¿no? En torno al SaaS Apocalypse, la IA, la adopción de la IA, cómo afecta a las compañías tech y no sé qué, pues para nosotros ha sido un momento en el que los gestores buenos han vendido ya sus posiciones de IA, porque ya han hecho una plusvalía brutal, y están ahora comprando compañías tecnológicas robustas, poco apalancadas, con unos bonos fundamentales, a unos descuentos contra su valoración de hace unos meses. Entonces, bueno, el objetivo es o sea, el mercado de private equity, si estás encima de él, el mercado privado, y entiendes las tendencias, identificas a los buenos managers, bueno, históricamente de manera anual siempre ha ganado dinero. Lo importante es esto que digo, ¿no? El confiar tu dinero en buenos managers, con unos buenos gestores. Vale. Aquí surge una de las preguntas también que me habían hecho de ¿hasta qué punto crees que la industria del private equity está con valoraciones infladas porque no cotizan mark to market, ¿no? Em,
Y la pregunta de cómo se afecta eso, evidentemente con la respuesta que me has dado me ha quedado muy claro, pero ¿la industria Sí. crees que está ahí? ¿Crees que está un poco sobrevalorada Sí, o no? sí, o sea, el fallo de la industria de los mercados privados, pero el mercado financiero, yo vengo de trabajar en el mercado financiero 10 años en Nueva York y tal, o sea que yo no soy un tío que haya dedicado toda mi carrera al mercado privado. De hecho, el mercado privado para mí ganó mucha relevancia o importancia cuando empecé a compararlo con el mercado financiero, porque veía que había más oportunidades. Pero el gran, o sea, si quieres definir el mercado privado de una forma muy clara, es que es un mercado de mucha desviación, de mucha dispersión. O sea, solemos hablar del mercado privado en términos de medias, ¿vale? Todo el mundo saca statements que son como muy alarmistas, ¿no? La media del private equity. El private equity le cuesta levantar dinero, el private equity le cuesta vender compañías, el private equity, lo que me llega al minorista, todo es malo. No es verdad, no es verdad y es muy injusto que se haga esto, porque el private equity cuando lo segmentas y lo analizas en diferentes capas, entonces ahí es cuando ves que en las medias, ¿vale? Y esos statements que hace la gente son frutos de medias con unas desviaciones muy grandes, ¿vale? O sea, insisto, si la media de mercado del private equity da el 12 es porque hay gente que da el 24 y gente que da el 5, no es porque todo el mundo del 12, ¿vale? Entonces, las medias y las medianas hay que entenderlas porque hay veces que no, la gente no las entiende. Entonces, en este caso, ¿hay gestores que tienen problemas de levantar capital? Ni mucho menos. Ayer se publicó Waterland, que es ha levantado un fondo de 4.000 millones en 3 meses. O sea, y nosotros hemos estado a leches para conseguir entrar. Y son tíos que dan 20% netos de rentabilidad neta anual durante años, tal y cual. Entonces, ¿hay otros que han tardado año y medio en levantar la pasta? Pues por supuesto que sí, porque su producto no es de calidad. ¿Hay gestores que les está costando vender las compañías? Pues sí, porque las compraron caras o porque no tienen un equipo que tenga un expertise bueno en venta, que la venta es tener relaciones estratégicas con corporates de tu sector o saber sacar a bolsa una compañía, ¿vale? Pero, sin embargo, hay otros gestores que no es el caso. Gestores que tienen lo que se llama DPI o holding, y con holding, o sea, bueno, DPI que han distribuido han pagado en cash a sus inversores, ¿vale? O sea, les han devuelto su dinero más rentabilidad y que además han generado un múltiplo alto en un periodo inferior a 4 o 5 años, que es la disciplina de private equity convencional que hay que intentar respetar, ¿no? Entonces, en todo, cada métrica que miras, lo que ves es que en términos de rentabilidad, en términos de múltiplo, en términos de liquidez, en términos de evaluación de cartera, pues hay diferentes puntos en los que los cuartiles buenos que performean en cada una de las cosas siguen haciéndolo súper bien, súper, súper bien. Y entonces es muy importante evadirse del ruido y seleccionar adecuadamente. Vale, el mito 4 va en torno a la trampa de liquidez, ¿no? Sí, Que no puedo vender cuando quiero. La sí, iliquidez no es solamente un riesgo técnico, sino una realidad psicológica y financiera. sí. A ver, se trata de productos ilíquidos, yo lo entiendo desde el principio, pero aquí la pregunta Mm, que me hacen todos es, imagínate que invierto en Crescenta y dentro de 3 años necesito mi dinero. mm, Porque tengo un divorcio, porque me despiden, porque tengo una enfermedad. ¿Qué pasa exactamente? ¿Cuál es el sí. escenario real y no el de marketing? ¿Existe un mercado secundario real con Mm, liquidez? ¿O es un tema teórico sobre el papel, pero que luego puedo tardar meses, tener que aplicar descuentos significativos? ¿Cuál es mm. la realidad con la que os encontráis en este O sea, aspecto? Crescenta sí que hacemos vehículos cerrados, que significa, oye, yo comprometo 10.000, durante 5 años me van a pedir 2.000 euros, durante los siguientes 5 años me van a devolver el dinero, tal, 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 a medida que se va vendiendo y no sé cuántos. Vale. ¿Qué pasa si de repente en el año 3 pues me echan del trabajo y o entro en bancarrota o tengo una situación de estrés brutal y necesito vender? Entonces, nosotros entendemos que esa situación se puede dar. O sea, el private equity al final tienes que destinar un porcentaje de tu patrimonio que no vayas a necesitar a corto plazo. De hecho, en España está limitado a máximo el 10% de tu patrimonio si eres un inversor minorista, que mucha gente lo considera injusto y dice, joder, yo tengo que tener la libertad de poder invertir lo que yo quiera. Pero bueno, en España está limitado al 10. ¿Por qué se limita al 10? Bueno, pues se limita porque así, en cualquier situación, pues nunca vas a necesitar vender. Pero si necesitas vender, lo que nosotros creamos en Crescenta es, si tú estás en una situación de estrés financiero y necesitas vender, hemos creado un portal, un tablón en el que se llama Crescenta Silver, en el que tú puedes publicar tu necesidad de venta total o parcial de tu posición
y se notifica al resto de los partícipes de Crescenta de que hay una persona que tiene intención de venta total o parcial de una posición para que ellos puedan comprarte esa posición y que tú puedas liberarte de esa situación de estrés y obtener liquidez, ¿vale? Y creemos que es la mejor forma de, ante una eventualidad mala, solucionar la iliquidez sin desvirtuar el private equity como ha funcionado siempre, ¿vale? ¿Pero tenéis algún tipo de track record de alguien que haya necesitado ejecutar esa salida antes de tiempo para Para algún entender el tiempo que ha podido tardar y que con qué descuento lo tiene que vender o no? Para lo bueno y para lo malo no. O sea, todavía a día de hoy, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es nuestros fondos del año pasado y del año anterior van muy bien y entonces la gente que nos va descubriendo tiene interés en invertir en lo que está abierto ahora, pero también en lo que ya está cerrado, ¿vale? En lo que se comercializó hace tiempo. Entonces, tenemos 200 órdenes más o menos de gente interesada en comprar a otros que eventualmente estén en una situación de estrés. Pero por ahora nadie ha entrado en una situación de estrés. Y el ¿Por qué? precio al que comprarían, perdona que te interrumpa, Ramiro, ¿el precio al que Sí. comprarían sería valoración Eh, de eh, mercado? establecemos valoración de mercado y luego puedes negociar entre las partes una prima o un descuento que ya es fruto de la negociación. Nosotros no intermediamos en la negociación y está bloqueado a máximo, creo que es un 15 o un 20% de prima o de descuento sobre el precio de mercado. Yo a título particular, yo decidí crear Crescent, dedicarme a este segmento dentro del mundo de de la inversión, de la gestión, cuando venía de mercados financieros, porque yo empecé a invertir en esto cuando yo era trader. Yo era trader en Wall Street y trabajaba un huevo de horas, una barbaridad, muy estresante, 8 pantallas, gestionaba un libro de 10.000 millones, no sé, no sé cuántos. Y mi dinero, dije, oye, yo no quiero disponer de mi dinero a corto o a medio plazo. Yo quiero, ni puedo yo dedicar mi trabajo a gestionar esto. Y además tenía conflictos porque no puedes invertir, no sé. Dije, voy a empezar a invertir en private equity y dentro de 10 años veo a ver cómo estoy y voy creando mi cartera y voy destinando mis bonus, mis ahorros, mis no sé cuántos. Y de repente los resultados fueron súper satisfactorios y dije, joder, esto es la pera, ¿no? Entonces, eso mismo que lo hice para mí mismo es el motivo por el que mi motivación era para poder ofrecérselo a mucha más gente. Y en esa época, para que yo pudiera invertir en el private equity, tenía que ser un profesional de inversión, tenía que tener un patrimonio alto, tenía que tener relaciones y no sé qué. Entonces, he intentado eliminar todas esas barreras para hacerlo más accesible, más entendible, más cercano, pero que la gente pueda replicar un poco lo que yo hice y mucha gente que conozco hizo, que es, oye, voy a destinar todos los años un porcentaje de mi ahorro al private equity y yo lo voy monitoreando, pero basado en lo que me he visto y lo que he analizado, esto es una buena inversión y dentro de unos años poder reinvertir y voy a crear ese snowball effect con un patrimonio sólido que me dé esa libertad. Que aparte te mola el cachondeo o que te mola invertir en bolsa y estar mirando y day trading y no sé qué, cojonudo. Si yo no digo que no lo hagas, pero esto es otra cosa y yo creo que es una cosa muy positiva. El mito 5 es la cotización, ¿no? Las valoraciones, Sí, algunos te dicen, las valoraciones no pueden ser reales porque como hasta que no se vende tú no tienes realmente un precio de facto. Al final, dice, esas valoraciones trimestrales que hacen los de private equity las puede generar el propio gestor o un auditor que lo ha contratado él. Con lo cual, dice, igual que yo en bolsa veo el precio de mercado segundo a segundo, en private equity me tengo que fiar de valoraciones que a lo mejor las ha realizado el propio gestor y no, o un auditor que no es independiente. Y la sí. pregunta es, ¿dónde está la objetividad en la valoración? ¿Cómo se puede refrendar este mito? O sea, la objetividad, a ver, hay dos cosas y la selección igual es igual de importante en este caso. Hay gente que ha valorado cosas en sus libros que luego en el momento de querer venderlas no valían en lo que ellos lo tenían valorado. Y luego hay otros que han valorado de manera conservadora y cuando han vendido han ganado mucho más de lo que ellos incluso habían reflejado a sus inversores. Entonces, como siempre, es importante cuando analizas un fondo, esto es fase de la due diligence cualitativa, cuantitativa, el mirar sus criterios de valoración interna, la prudencia que han adoptado a la hora de reportar a sus inversores y demás, ¿vale? ¿Cuál es el criterio objetivo? Bueno, pues si tú compras una empresa, imagínate, a 10 veces EBITDA y tiene una EBITDA de 5 millones de euros, pues es una empresa que está valorada a 50 millones de euros, ¿vale? Si al año siguiente el EBITDA
porque has aumentado los ingresos o porque has reducido los costes, pasa de 5 pasa a 6 millones de euros y la habías comprado a 10 veces, pues en vez de valer 50 millones valdrá 60 millones de euros. Entonces, ese es el criterio convencional que suele utilizar un gestor de private equity. Mantiene los ratios con los que adquirió el negocio y contravalora esos ratios, múltiplos de vida, múltiplos de revenues, múltiplos de deuda, lo que sea, ¿vale? Todos los ratios los contravalora a la situación en cada uno de los trimestres de esa compañía, ¿vale? Eso es un criterio. Vale, Por regla general, ese criterio representa en torno al 50% del criterio de valoración de un portfolio, porque el otro 50 es comparables, ¿vale? Que es, oye, esta compañía opera en este sector o en esta geografía o tiene este determinado producto, voy a ir trimestralmente recabando qué otras adquisiciones han hecho de compañías similares o qué otras ventas han hecho de compañías similares. Y en base a eso, ajusto los ratios, ¿vale? Si había comprado a 10 veces, pero ahora se están vendiendo 9, pues ajusto a 9, ¿vale? Entonces, utilizando las dos cosas, que es el entorno de mercado y la evolución de la propia compañía, pues se llega a tus conclusiones a la hora de reportar la evolución de esa cartera. Y esa sí. y en este caso, por ejemplo, entre la valoración contable que vais, presentando y la ejecución de precio de realización al final, Sí. ¿normalmente hay mucha desviación o es bastante fino En el? los fondos, o sea, hay mucha desviación en la media del mercado, o hay desviación en la media del mercado. En los gestores buenos, pues no hay nada de desviación. O sea, hay una métrica que es el TVPI, ¿vale? Que es el mark to market, en cuánto valoras tú esta cartera que habías adquirido. Y luego hay una métrica que se llama el DPI, que es el Distribution Paid In, que es cuánto dinero le has dado a tus inversores. Bueno, pues de lo que tú le valorabas a cuánto le has devuelto a tus inversores, ahí es donde tienes que ver si hay muchísima dispersión. Si hay mucha consistencia, entonces, y además lo miras a lo largo de todos los periodos de toda su historia. Claro. Si hay mucha consistencia, es un inversor muy responsable o muy consistente o como lo quieras ver, o muy transparente a la hora de valorar su cartera en la que ha sido muy realista, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que para nosotros juega un papel muy importante a la hora de analizar un buen manager, Que ¿vale? hacéis un due diligence de la Sí, propia sí, valoración que hacen los gestores que seleccionáis para vuestros fondos. pero vamos, sí, sí, todo empieza por ahí. O sea, lo primero que miramos es, el gestor, tú te sientas con él y te dice: "Yo tengo estos resultados", ¿no? Es un papel comercial. Y en ese papel comercial, pues todo el mundo es súper guapo y todo el mundo es la leche y todos son la no sé qué. Y entonces, bueno, pues dices: "Bueno, pues a ver si esto es verdad", ¿no? Hay veces que directamente, incluso ellos pensando que son muy guapos, no cumplen nuestros criterios, y hay otras veces que tiene sentido mirarlo. Cuando lo miramos, lo que les pedimos es a cuentas auditadas históricas, ¿vale? En el que miramos las cuentas auditadas de las compañías y las cuentas auditadas de los fondos, ¿vale? Miramos a quién han designado como auditor y cómo ha sido el proceso para la selección de su auditor. Y a partir de ahí, mirando las cuentas auditadas, miramos toda la evolución de cada una de las compañías que han gestionado a lo largo de toda su historia, ¿no? Cómo las adquirieron, cómo crearon valor con las palancas que hemos hablado antes, ¿no? Deuda, arbitraje de múltiplo, expansión de métricas, tal, tal, tal. Y con eso vamos mirando si el evolutivo de esas adquisiciones, desde un punto de vista de valoración contra el resultado final, ¿vale? Y vamos con eso generando una imagen más realista sobre el fondo en cuestión. Entonces, cuando encontramos un gestor que ha consistentemente reportado de manera realista, ha adquirido barato, ha conseguido generar buenos retornos, ha conseguido devolver el dinero a sus inversores al menos una vez en el transcurso de 6 años. Se ha apalancado, el apalancamiento no ha jugado un papel crucial de no sé qué. El gestor tiene la comisión de éxito esta del 2,20, pero el 20 es para todo el equipo. Y entonces el equipo sabes que no se va a ir nunca porque tienen ahí su retiro. No sé, hablas, pues cuando haces todo esto, ¿no? Y llegas y es cuando llega el punto de decir, hay convencimiento, ¿no? Joder, estos tíos numéricamente molan. Luego vas a una fase muy cualitativa, ¿no? Que es, me siento con ellos, entiendo a todo el equipo, que cómo se organizan, conozco a los CEOs de las compañías que han adquirido para saber si realmente están hands-on en el negocio, tal, tal, tal. Y ya superas la fase cualitativa. Y luego entras a una fase fiscal y legal muy profunda, de entender
la fiscalidad de la inversión, de dónde tienen el dinero depositado, de cómo tributan en España, no sé qué. Y cuando todo eso has llegado a la conclusión de que el fondo es cojonudo, no tienes ninguna garantía de poder entrar. Entonces, cuando has llegado a eso, empiezas a leches, porque la misma conclusión que tienes tú la tienen muchos otros, planes de pensiones, endowments, family offices, otros fondos de fondos, y estás a leches con todos para convencerles de que tú eres el pie adecuado, que tú eres su cliente adecuado. O sea, tú como cliente les tienes que convencer. Entonces, bueno, pues eso es el trabajo que hacemos aquí. Bueno, ha sido como un viaje a mi historia. Yo recuerdo cuando invertían en nuestro hedge fund, que nos preguntaban, pues todo lo que acabas de preguntar, ¿no? De cuánto dinero tienes Claro. metido en esto, cuánto te juegas, por la alineación de intereses, Fundamental. cuánto dices que vas a ganar, déjame ver cuánto has ganado los últimos años, y me hacían en los stress test en 2008, no sé qué, tal y cual. O sea, Claro. te tienes que desnudar como gestor ante el potencial inversor, ¿no? Tú dices que a veces, una vez han pasado las pruebas, no te dejan entrar. En nuestro caso, había veces que una vez pasabas todas las pruebas, y pero para invertir esta cantidad, yo quiero invertir más. Si no me aceptas un ticket más grande, no te invierto. Y era como decir, me tienes desde hace una semana aquí, sí, reaccionándome las vestiduras y enseñándote el interior de mi cuerpo para luego esta respuesta. Bueno, pero la verdad es que a mí, que estaba en en la industria profesional de la gestión, todo lo que me estás contando me suena muy, 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 muy Muy cercano. real. Es que es así, es así. Claro, Es así. es así, efectivamente. Y luego el mito sexto, antes de entrar en una última fase de preguntillas que te quería hacer más rápidas, habla Ujú. de si realmente el inversor minorista tiene capacidad para invertir en private Ya. equity. Y aquí no se trata de si es listo el inversor o si tiene conocimiento, sino al final, para mucha gente, private equity es evaluar activos opacos y líquidos, información asimétrica, horizontes a largo plazo, y muchos preguntan, jolín, si hay gestores que dedican 20 analistas durante meses para tomar una decisión, eh, la gente que me escucha a mí, Sí. que tiene una Excel y 2 tardes al mes, como decimos nosotros, ¿cómo puede Mm. ser? Y yo sé la respuesta. La respuesta es que yo hago el trabajo por ti, por eso te cobro un 2% y un 20%, pero me gustaría Ya. em, que de alguna manera, pues, me respondas algunas preguntas que me han hecho de, por ejemplo, ¿cuánta información real recibe el inversor de Crescenta sobre las empresas que tenéis en cartera? Y Ujú. si es una información agregada, si es opaca. em, y luego también, a nivel regulatorio, ¿qué protección concreta puede tener el inversor minorista que opera desde España? Si la gestora es extranjera y comete fraude, por ejemplo. Y estas dos partes, ¿no? ¿Qué información le llega realmente al inversor? Y por otro lado, a nivel jurídico, ¿qué protección tiene? A nivel legal, ¿qué Vale, protección tiene? vale. O sea, el inversor final en España, en un entorno de más oferta de producto, hace poco salió un banco que me partó de risa porque salió con una campaña que decía: abrimos las puertas del mercado privado, invierte en private equity desde 10.000. Y yo, cabrones, sí, Todo el mundo esto ahora. es como un déjà vu a 2023, ¿sabes? Además, mismo que mismo todo. Pero bueno, eso significa que es un entorno en el que va a haber más oferta de producto. La más oferta de producto, por regla general, para el inversor final suele ser bueno porque tiene más posibilidad donde elegir. Pero la mala noticia es que requiere de un trabajo un pelín más profundo de elegir con quién lo haces. Entonces, yo creo que lo que tienes que hacer es con especialistas, ¿vale? En este caso, o sea, efectivamente, nosotros no cobramos el 2,20, nosotros tenemos una estructura de fees, pero esa estructura de fees lo que justificamos es en los procesos que tenemos en Crescenta. Entonces, una de las cosas que yo quise hacer fue que cuando montamos Crescenta, nosotros el primer año queríamos levantar 30 millones y levantamos 100 millones de euros, ¿no? Y levantamos 100 millones de euros no de particulares, levantamos 100 millones de euros de muchas familias, aseguradoras, colectivos pequeños y tal, pero era gente muy sofisticada que empezó a invertir con nosotros. Y eso fue intencionado, porque yo lo que dije es, joder, si el que sí que tiene tiempo y 20 personas dedicadas a analizar el producto confía en Crescenta, eso va a generar mucha credibilidad al particular que no tiene ni el tiempo ni la sensibilidad como para elegir dónde invertir, ¿vale? Entonces, que miren nuestros productos. O sea, nosotros montamos fondos de 50, 60 millones de euros, en los que tenemos tickets de 2, 3, 5 millones de euros. Y esos tickets sí que detrás hay un análisis muy profundo y es gente que confía en Crescenta teniendo conocimiento y debería de mitigar parte de la incertidumbre del inversor particular. Por otro lado, el particular, ¿qué es lo que tiene que mirar? Rentabilidades netas, que las rentabilidades netas sean históricas, no basadas en me chupo un dedo, tengo una y digo que esto va a ser la leche, porque eso no es verdad.
Y yo miraría el private equity como ha sido siempre, vehículos cerrados, llamadas de capital y distribución, tal y cual, porque todo lo demás, a lo mejor algún día tiene sentido, pero está en fase de validación y tú no quieres ser el conejillo de Indias, ¿vale? Tú no quieres ser el conejillo de Indias porque puede ir muy bien o puede ir muy mal. Entonces, ¿para qué asumir riesgos de estructura? Que si desde 1 euro, que si no sé cuántos, que si vas a tener liquidez. Yo no asumiría ese riesgo, ¿vale? Por otro Vale. lado, Sí, sí, nosotros adelante. estamos regulados por la CNMV, o sea, somos, no depositas con nosotros, depositas con Inversis, ¿vale? Y luego tienes como el FOGAIN, que es como el Fondo de Garantía de Inversiones, ¿no? En el que, bueno, pues nosotros hemos evitado montar una estructura en la que el dinero pase por nuestras manos. Nosotros pedimos el capital que se deposita en el fondo y se transfiere al fondo subyacente, ¿no? Al gestor cuando va a hacer una adquisición y demás. Entonces, en términos de riesgo creciente, tal, operativo, no existe, ¿vale? Y luego al final los fondos son propiedad del partícipe. Entonces, al final, ante un evento, Crescenta es una compañía rentable, nos va muy bien y no sé qué, pero cuando vas a invertir con una gestora dices, oye, ¿qué pasa si la gestora no sigue? Bueno, lo bueno es que el fondo, siendo el partícipe y estando protegido ante el regulador, pues ese fondo tiene la garantía de que va a continuar con su actividad colgándose desde otra gestora lo que fuera necesario, ¿vale? Pero tu inversión es tuya y tuya y del resto de partícipes que han entrado en ese vehículo, ¿no? Bueno, pues yo creo, Ramiro, que ha sido muy franco. Espero que esta conversación que hemos mantenido haya sido más útil que la anterior por haber pinchado en los puntos incómodos, ¿no? Ya nos dirá la audiencia en sus comentarios si les ha convencido o no. Ujú. Para aquellos que estéis interesados en seguir investigando o en invertir en private equity, yo os dejo el enlace de Crescenta abajo en el Gracias. vídeo. Y para los que no estéis convencidos, no pasa nada, porque está bien. Si al final invertir en private equity o en cualquier otro activo es una elección personal. Habrá gente que dirá, bueno, pues yo no tengo un dinero que pueda prescindir de ello durante 5 años, o habrá gente que la prima de riesgo que percibe le parezca alta, pero no pasa nada. Nuestra labor, y hemos tenido aquí a un invitado de lujo durante mucho rato, es difundir y poner un poco dentro de lo que es el menú de posibles platos financieros donde uno puede colocar su dinero, pues entender en qué consiste, cuáles son los pros, los contras. Siempre todo tiene, hay una relación existente, siempre ha existido entre la rentabilidad y el riesgo. Y aquí no se pretende hablar en otros términos, simplemente dar a conocer o solventar las dudas que nos planteasteis en la primera entrevista que tuve oportunidad de hacerle a Ramiro. Así que, Ramiro, como siempre, muchísimas gracias por tu Nada, un tiempo, placer, gracias a por ti. tu disposición y ojalá los comentarios de este vídeo sean, pues me habéis aclarado muchas más dudas de las que inicialmente tenía previsto. Ha sido un Mm, placer compartir un rato contigo. Igualmente, igualmente, gracias. Pues venga, muchas gracias.